Buenas noches, ateos y no ateos. Hola, hola, bienvenidos. ¿Desde dónde se van conectando? Una buena noche. Bogotá, Colombia, bienvenido. Guatemala, claro que sí, bienvenidos. Una buena noche. Hoy, noche de conversatorio. ¿Por qué Dios no es considerado una estafa? Ateos, creyentes, agnósticos, todos bienvenidos para opinar sobre el tema. Una buena noche. ELU 2022, existen las rasuradoras. No me imagino que a tu Dios le estuviste diciendo eso cuando se hizo hombre y se vino a sacrificar por los pecados del mundo. Saludos, Lima, Perú, bienvenido. Desde donde se van conectando, una buena noche. Y estamos por iniciar el tema de hoy. ¿Por qué Dios no es considerado una estafa? Buenas noches, bienvenidos. Denle me gusta. Ayuda mucho a que llegue a más personas la transmisión. Y si es que la opinión de este humilde servidor les representa, su me gusta o su compartir ayuda muchísimo a que esto llegue a más personas. Desde Washington, Ateo Primero, bienvenidos. ¿Desde dónde se van conectando? Buenas noches. Si no me sigues, sígueme. En estos días, no aseguro si mañana, pero la siguiente transmisión que haga el siguiente día después de esta va a ser Pregúntale al ateísmo. Transmisión que tenemos un día a la semana para responder cualquier consulta que tengan. Así que con tiempo vayan preparando sus preguntas e igualmente bienvenidos a todos los que deseen conectarse. ¿Qué día? No sé exactamente, pero si me sigues te llegará la notificación de que estoy haciendo el tema el día que toque. Así que bienvenidos. Cuenca, Ecuador, bienvenido. ¿Cómo puedes odiar a algo que dices que no existe? No lo odio porque justamente no existe. Hola Perú, Jimmy Gol. Bienvenido Perú. Buenas noches, gente linda. Estamos por iniciar. El tema de hoy: ¿por qué Dios no es considerado una estafa? ¿A qué se debe? Cuéntenos desde su punto de vista. México, claro que sí. Jamaica, bienvenidos, buenas noches. Gracias por la amable compañía e iniciamos. Buenas noches con todos. ¿Por qué Dios no es considerado una estafa? Buenas noches. Pepe, bienvenido, buenas noches. Siempre te veo y muy interesante ahí tus diálogos. Me gustan porque son respetuosos.
tomas en serio el Oh, tema, muchas gracias. otros nomás se mofan, se jactan y pues da mucho que pensar, ¿no? Pero Cuéntanos un poquito, ¿ateo o no ateo? no, yo no soy ateo, no soy ateo. ¿De dónde eres, Pepe? Yo soy mexicano. Mexicano, México, Ah, bienvenido. sí, gracias. A ver, Pepe, tú como creyente, ¿por qué me dirías o por qué consideras tú que Dios no es una estafa? No es una estafa, porque mira, nosotros tenemos el mismo coeficiente intelectual, ¿no? O sea, ¿Ya? no es algo que tú lo puedas elevar o yo lo pueda elevar. Nosotros, el coeficiente intelectual es una virtud, un privilegio, un don que se nos dio. No lo podemos aumentar, lo podemos mejorar un poco, pero no podemos. Pues tenemos un promedio de inteligencia, eh, todos, lo suficiente para Pero de subsistir. cierta manera, Pepe, yo no te he dicho que seas mm, un tonto. Yo considero que tu nivel intelectual es bien, o sea, está bien dentro de lo correcto y tal vez como todos tendrás cosas que ignoras, porque por ejemplo, yo no sé de mecánica, entonces soy un ignorante en la mecánica y todos en algún tema ignoramos. Pero en este caso, por ejemplo, yendo al tema de esta noche, ¿por qué Dios no es considerado una estafa? Porque cumple las características de poder ser una estafa, pero ¿por qué no lo es para ti? Es que mira, para todo en la vida nosotros padecemos, poseemos la facultad de la razón. Y la ¿Ya? facultad de la razón nos sirve para percibir la realidad. ¿Me entiendes? ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, Dios, ¿por qué no lo podemos percibir en la realidad? Ah, mira, por ejemplo, todo depende de lo que consideres tú que percibir la realidad y lo que lo percibo yo. Un niño de 1 año ver la mesa es un misterio, pero para un adulto ver la mesa no significa nada, porque la ve, Perfecto. un niño no la Como ve. adultos que somos, ¿cómo tú percibes a Dios que podría percibirlo yo? Es un tema, es un tema un poquito, fíjate que es un tema muy poquito complicado porque la negación a la realidad eso también es otra parte del ser humano. Hay gente que, que, que reacciona de diferentes maneras en diferentes circunstancias. Por ejemplo, a un asesino le dicen, ¿por qué mataste? Y dice, porque sí. Pero Pero eso no responde a mi pregunta. Mejor yendo un poquito al tema porque para concluir, y tampoco me he respondido por qué no lo consideras una estafa, porque me dices, tenemos varias formas de percibir, perfecto. Pero, por ejemplo, si es que a ti vas y quieres comprarte el iPhone 13, entonces tú llegas al local, te muestran el iPhone 13 y te dicen, bueno, tiene estas características. Tú vas, pagas y te entregan tu fundita con tu caja. Llegas a tu casa y de repente abres la caja y es el iPhone 10. ¿Te estafaron o no? sí, pero imagínate, o sea, claro, ¿no? O sea, es una estafa, ¿no? Y por lo tanto, Te estafan, no, ¿no es cierto? Eso sí, vendría a ser una estafa porque te engañaron, porque justamente te dieron menos de lo que tú pagaste. Entonces, ¿qué harías tú en el caso de una estafa? Vas y reclamas, ¿no es cierto? Y ahí, igual, y no sé si en tu país hay, aunque yo creo que en todos hay, tú puedes hacer hasta un reclamo a ciertas entidades que están a favor del consumidor. Entonces, podrías hacer hasta un reclamo formal en el caso de que te hayan estafado. sí, 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 claro. Ya, perfecto. En el caso de Dios, ¿qué es lo que nos ofrece Dios? Es que, mira, como te dije, si tu facultad del razonamiento no está bien ubicada, como Me, hacer, si no está me bien refiero a la ubicada, tuya. O sea, por justamente ejemplo, por eso me refiero a la tuya, porque ya tal vez yo tengo otra. Entonces, exacto, yendo a la tuya, exacto. justamente, ¿qué es lo que te ofrece Dios? Mira, no, te voy a hablar en lo mío en lo particular, ¿no? O sea, a mí Dios me da el significado de la existencia.
Ok, las preguntas más comunes que la humanidad nosotros tendemos la tendencia natural de buscar el significado a la vida, del por qué estoy aquí, desde el dónde vengo, en dónde estoy, a dónde voy. Pero el hecho de que tú a eso le pongas Dios fue, no significa que Dios fue. Necesita ser probado. Entonces, de cierta manera, una de las características de Dios es que no puede ser probado empíricamente. Lo dicen cualquier creyente estudiado, ¿no? Pues es, No sé mira, si he yo sé, seguido mis lives, ellos mismos vienen a tratar de enseñarme y decirme, no, Dios, es que Dios no puede ser detectado de manera empírica. Entonces, no, no, claramente el tema no es ese. Lo que quiero entender es por qué Dios no es considerado una estafa si es que al final de cuentas te ofrece algo lo cual no puede ser ni comprobado y en el caso de que no te llega no puedes reclamar a nadie. sí, sí puede ser comprobado. Sí puede ser comprobado porque mira, por ejemplo, Ejemplo, yo sé que tú naciste y tú fuiste un bebé y fuiste un espermatozoide y un óvulo en un momento. Nunca te ¿ya? vio, nadie te vio, pero el hecho de que te vemos aquí, supimos que tú fuiste parte de un óvulo y que estuviste Ya. Y eso igual entonces, a Dios, ¿cómo es? exacto, entonces si yo veo una casa, tampoco puedo decir, no, pues se hizo sola, o si yo, porque tengo la facultad de razonamiento que me ayuda a percibir mi Perfecto. La realidad. casa podríamos ver el arquitecto, ¿no es cierto? Ya. Exacto, ¿Cómo sí, comparo que exacto. Dios haya sido? Entonces yo veo mi cuerpo, ¿ok? ¿Ya? Veo mi cuerpo y mi cuerpo me dice, ¿sabes qué? Si mi cuerpo se hizo solo, es un cuerpo No, muy no, no. inteligente. Tu cuerpo, a ver, sí sabes cómo es la reproducción, ¿no es cierto? No creo que Sí, sí, tengamos sí. que detallarlo aquí. No, Ya, sí, perfecto. sí. Entonces, de esa manera, como tú mismo iniciaste un óvulo y un espermatozoide se unieron y comienza el ciclo de la vida. Entonces, la fecundación es un proceso biológico que claramente tiene un principio y tiene un fin. Entonces, de Sí, cierta sí. manera, vuelvo e insisto, tú dices una casa y un arquitecto. Perfecto, tienes toda la razón. Y si quisiéramos comprobar, sabemos cuál es el arquitecto. Podemos irles, llamarle, vea, sabe que su casa me quedó, su casa está muy bonita, hágame una a mí también. Ya. Si estás utilizando tú ese ejemplo, listo. Entonces, ¿cómo le vemos a Dios? Por ejemplo, mira, yo sé que tú, para que tú nacieras, alguien tuvo que tener coito, alguien tuvo que tener una relación sexual. Consensual o no consensual, como quieras llamar, alguien tuvo relaciones sexuales. Ya esa parte está Si yo clarísima. veo una casa, yo sé que hubo un constructor. Ok, ¿Cómo, si yo veo, cómo, ¿Cómo vemos a Dios? Porque si ves no, la casa, puedes saber cuál fue el que construyó. Puedes es, llegar y comunicarte con él mismo y él mismo puede venir y decirte, ah, listo, y te construirte otra. Ya. ¿Cómo hacemos lo mismo con Dios? no, es que no es necesariamente que yo necesite hablar con un arquitecto, porque no es necesario, yo estoy viendo la casa. Sí, pero Sí, quiero construirme una casa yo también. sí. Y me gusta como hizo ese arquitecto. Entonces, listo. Quiero construir la misma casa con el arquitecto que hizo esa casa tan linda, tan hermosa, tan todo. Listo. ¿Cómo lo hago con Dios? El mismo ejemplo, tú lo propusiste. No, mira, es que, mira, Dios ¿Hay cómo o hizo, no hay cómo? sí, sí, claro, sí hay como, pero Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo yo hago para que, con el mismo ejemplo, yo le contacto al arquitecto porque el arquitecto hizo esa casa para, para justamente me construya una a mí? Ahora, me dices que es igualito con Dios. Perfecto. ¿Cómo yo me contacto con Dios para que de cierta manera confirmar que Él existe? mira, que tú te comuniques con Dios como tú te estás comunicando conmigo, no suena racional, ¿ok? Te voy a decir, y vamos a explicarlo por qué. Mira, nosotros eh, percibimos por el mundo en que vivimos, por lo que nos rodea, que tenemos muchas limitaciones. Una de esas es el universo, el fondo de los océanos. Entendemos que estamos limitados. ¿Qué percibimos lo que nos rodea? ¿Cómo percibimos que hay un creador? No lo puedes percibir en ti mismo. Lo puedes Ay, percibir en... entonces, por eso, justamente. Entonces, si no puedes verificar, ¿por qué podemos asegurar algo que no puedes verificar? Tú mismo lo estás diciendo. ¿Por qué No, aseguras algo que tú mismo dices que no puedes verificar? no, fíjate, nosotros tenemos como medio de comunicación, como base y como medio de instrucciones o respuestas a esas preguntas, libros. En el caso de lo que estás hablando, tenemos la Biblia, ¿no?
Para cada Pero rama igual, hay... la Biblia igualmente no confirma nada, mejor al contrario. La ciencia, que es verificable, contradice muchas cosas de la Biblia, como por ejemplo la creación, como por ejemplo el arca de Noé, como por ejemplo muchas cosas que son antibiológicas, antifísicas, anti todo en la Biblia, que se puede, al menos con el conocimiento que ahora tenemos, concluir que no fue como dice la Biblia. Entonces, si tú me dices, justamente, tú mismo me terminas diciendo, no, es que Dios no lo podemos comprobar, no es verificable, entonces, ¿por qué afirmamos cosas que Dios hizo si no lo podemos confirmar? No, es que mira, si lo que queremos es, por ejemplo, hace ratito te dije acerca de que yo sé que tú naciste de un hombre y de una mujer, igual yo, ¿ok? Eso, Y ¿cómo pero llegamos tienes, tienes, como tú dijiste, tienes un padre y una madre. No sabemos si habrá sido deseado o no deseado, eso no es lo que importa, pero sabemos cómo es el proceso para que tú estés ahora, este momento aquí hablando. Exacto. Entonces Ya, aplicamos, perfecto. Entonces, si yo quiero saber de ti, voy a ir a donde tu padre y tu madre y tal vez preguntarles a ellos mismos y decirles, Señor, ¿sabe que usted le quiso tener a Pepe? Y ellos me digan, sí, es un hijo que deseamos muchísimo. Perfecto. Conocía a las personas que te procrearon. Ahora, exacto. si me dices que es lo mismo con Dios, listo. ¿Cómo conozco a Dios? Es que es muy simple, simple dependiendo de la óptica que lo quieras ver, pero por ejemplo, mira, nosotros Simple de la podemos, óptica que cualquier óptica, pero es que por ese es el ejemplo, problema. En ninguna óptica utilizas la misma lógica de la casa o de la persona con Dios. pues mira, por ejemplo, yo en lo personal, y me pongo a analizar acerca de las capas que cubren la Tierra, de la capa de ozono, la magnósfera, la toposfera, y de la manera que están acomodadas, Diosito ah, hizo. no, es que no Diosito hizo. Pues si yo te preguntara a ti, por ejemplo, ¿qué explicación le das a la termósfera? Es que no es lo que yo dé, es lo que podemos investigar y comprobar. Por eso, ¿qué es lo que se ha En investigado? este caso, Ajá. tengo que creerte a ti. Lo que Dios me dice es bajo tu percepción, no lo que tú me puedas comprobar o alguien pueda comprobar. ¿Entiendes la diferencia? O sea, lo que tú me preguntas a mí, perfecto. No, no me creas a mí. Compruébalo. Es comprobable. Es verificable. Sí, porque O eso bien nos con va. más estudios, o bien con herramientas para que tú mismo le hagas. Depende lo que tengas alcance de hacer. Ahora, Es en que el mira, caso de Dios, el rato de Dios, listo. es que Quiero mira, hacerlo. A ver, yo perfecto. sé, ¿Cómo lo hago? yo sé que tu mamá y tu papá, uno de los dos tuvo pelo negro o los dos tuvo pelo negro. ¿Por qué? Porque yo veo tu pelo, yo veo tus facciones. No eres un tipo blanco de ojos azules. Entonces, mediante yo verte a ti, puedo imaginar cómo fue tu abuelo, tus padres, porque te veo a ti. Entonces, si yo veo una estructura, Dios es como, no sé, los animales. Porque si veo un animal y ellos son la creación de Dios, entonces es Dios como los animales. no porque lo que estamos buscando, acuérdate que lo que estamos buscando es ver la personalidad de Dios. No, no, Fíjate, no, no, no. Lo que estamos buscando es ver a Dios como quiera que sea. Y al final de cuentas, tus mismas lógicas, cuando se las aplica de una manera más abierta, terminan jugando en contra y terminas tú mismo diciéndome que no. O sea, ese es el problema. De todas maneras, Pepe, agradezco muchísimo eh, tu conexión. Voy a dar el paso a alguien más para ver si puedo avanzar un poquito más con el tema que todavía no logro entrar en el tema. Así que muchas gracias, una linda noche. Vamos con alguien más, veamos, ojalá nos puedan ayudar. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, bienvenido. ¿De dónde eres? Yo vivo, bueno, vivía en México, en México, centro, perfecto. pero radico aquí en Atlanta, Georgia, Ah, desde qué hace 5 años. chévere. Listo, ¿ateo o no ateo? Mira, hay un punto, yo sí te sigo desde hace como un mes, porque me entró un live y estabas debatiendo con una persona exactamente de lo mismo. Yo estoy muy decepcionado. Yo respeto las religiones de cada quien, no me Eh, interesa, pero ya, ¿ateo o no ateo? podríamos decir que ateo.
podríamos, o sea, ya, estás ahí en ¿Por una qué? tipo de transición. ¿Por Quisiera qué? que me ayudes con el tema de esta noche. Ojalá sea Ok. posible. Ujú. El tema de hoy es ¿por qué Dios no es considerado una estafa? No sé si para ti Dios es una estafa o no es una estafa. Y cualquiera de las dos que sea, ¿por qué? Te voy a explicar, pero para poderte explicar necesito que tú me escuches. Yo estoy muy decepcionado de todas las religiones. Yo fui santero, yo fui católico por parte de mi papá, de mi mamá, y de la religión, en serio que hay muchas veces que te decepcionas porque todos lucran con la religión. No hay religión que no lucre con lo mismo que vive la religión. ¿Por qué? Porque hacen cosas que no deben de ser. Y yo lo viví en carne propia. Entonces, a mí, la verdad, yo siento que yo soy ateo. Yo nada más creo en el universo, creo que existe porque este, existe como dicen en los planetas y alguien lo debe haber creado, pero exactamente no creo que haya sido una persona que haya sido, ay, voy a poner los árboles, voy a poner los animales, voy a poner, la verdad yo ya no lo creo. Entonces no sé en qué estado estoy yo, si ateo o no ateo, o la verdad no sé, porque esto es muy debatible con todo esto. La verdad es muy debatible y no creo en las religiones. Bueno, Carlos, entonces agradezco muchísimo que tengas una linda noche. Vamos con alguien más. Veamos si puedo avanzar un poco con el tema. Buenas noches, bienvenido. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De dónde eres? soy de Chile. Chile, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo. ¿Por qué consideras tú que Dios no es un estafa? Es que la pregunta sí está un poco como difícil, ¿sabes? ¿Por Porque qué? considerando una estafa, ¿a qué te refieres? Tipo, no me ha decepcionado nunca ni nada así. No, en realidad, a ver, definamos estafa, porque lo que tú me dices Ya, me parece una pregunta coherente y súper válida. Primero, deberíamos ver por qué se podría considerar una estafa. ok. Estafa tiene dos significados. Voy a leer los dos. Quitar a una persona dinero o algo de valor mediante engaños. Una definición de estafa. Otra definición de estafa, dar a una persona menos de lo que le corresponde de una cosa o cobrarle más de lo justo. Esas son las dos definiciones de estafa. Yo creo que si vamos hacia el concepto de Dios, podríamos ir entre las dos, o sea, quitarle a una persona dinero o algo de valor mediante engaños. O sea, normalmente lo que la gente que te enseña de Dios te ofrece un algo que va a tener tu fe mediante este Dios que normalmente, al menos lo dicen, no sé si tú lo piensas de igual manera, pero al menos dicen que lo recibirás después de morir, que es la vida eterna, que Correcto. es el paraíso y toda esta cuestión bonita que tiene la religión. Ok. Pero al final de cuentas, ¿quién puede venir a reclamar si es que no lo recibió? ¿No te parece una estafa? No, es que No, ¿por qué? no sé cómo explicarlo, ¿sabes? O sea, Pero cumple las tipo, características, ¿no? Cumple las es características, que pero no debes creer, es que en la Biblia dice que no debes creer en el cielo, o sea, en Dios por el soborno del cielo, ¿sabes? Ni por el miedo al infierno, sino por amor, por devoción, ¿sabes? Porque en fin, la religión de la Biblia te dice que seas bueno y la Biblia lo dice también, que Dios es amor, ¿sabes? No es ay, como que tú tienes la Biblia que, dice muchas cosas. O es sea, la más Biblia que eso. también dice que Ya, deberían pero apedrear deberías respetarlo mujeres. todo tú a tu parecer. La Biblia, la Biblia condena a las personas que tenemos tatuajes de cierta manera. O sea, la Biblia dice muchas cosas, en realidad, También entre en parte está un coherentes poco e incoherentes, o sea, en realidad sí. Pero yo voy un poquito información, más a la ¿sabes? realidad. Siglo XXI, año 2022, TikTok, redes sociales, tú y yo por aquí, tú ves mucha gente, no sé si te ha pasado, tal vez porque te salió mi contenido,
significa Sí. que también te salen ciertos lives donde ves crucifijos y gente rezando, gente gritando, gente arrodillada. Entonces uno se pone a ver eso y dices, listo, ¿qué me están ofreciendo? La salvación de algo. Perfecto. Eh, ¿De qué me están salvando? En teoría, ¿no? En teoría me están salvando de algo que no hice, pero Dios castigó digamos así, a mis iniciales, Adán y Eva, por algo que no le gustó a Dios. Entonces, gracias a ellos, venimos jalando un pecado del cual el mismo Dios que puso a Adán y Eva en este caso, pues ahora nos están salvando, ¿no es cierto? Entonces ya De hecho, dices, chévere. Dime. como en la Biblia dice, o sea, bueno, hay que interpretarlo, ¿no? A nuestra manera, como dice, ¿no? Y yo interpreto Ya. ahí que hay una parte donde dice que Dios nos dio libre albedrío, ¿sabes? Como quien dice, podemos elegir Ya, si ser malos perfecto. o buenos y todo eso, ¿sabes? Entonces, tipo, si ya Ahí estamos en el entráramos infierno, a otro tema muy largo, que el cual quisiera evitar, pero solo dejarlo ya, en el aire. Bien y mal depende de la zona geográfica en la de que las estemos. personas. La moralidad depende de la zona geográfica en la que estemos. Y eso más, Eso. como tú lo acabas de mencionar, depende hasta de la persona con la que se habla. Así que, por ese lado, para ti lo que tal vez sea malo, para mí puede ser bueno, o viceversa. Para mí lo que sea bueno, tal vez para ti sea malo. Entonces, Pero, de claro, todas siempre hay un maneras, no nivel va por ahí. de moral, ¿no? Ah, que por supuesto. Y para eso Claro, no se necesita de ningún Dios. Para eso hay las no, leyes que tranquilamente lo definen como un delito y puedes terminar hasta preso. sí, ¿No es cierto? creo que me voy Ya. a quitar. Ya, te escucho. Entonces, no te escuché bien. Sí. Al parecer, nadie da una razón por qué Dios no es un staff. Qué extraño, habiendo tanto creyente que defiende la idea, ¿no? Hola, hola. Para las personas, hola Edwin, dame un minutico. Para las personas que están haciendo respectivas preguntas en los comentarios, eh, si no me sigues, sígueme. Yo tengo un día a la semana en la cual respondo solo comentarios. Así que todos esos comentarios guárdenlos, mejórenlos o lo que quiera que sea y nos estaremos viendo el día que quieran preguntar, porque ahí lo preguntan justamente así en vivo y todo se les va respondiendo igualmente en vivo. Ahora sí, Edwin, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Ateo o no ateo? No ateo. No Bueno, ateo, ya sé bienvenido. De dónde eres? de Guayaquil, Ecuador. Ah, Ecuador, Guayaquil, bienvenido. ¿Por qué consideras que Dios no es un staff? Bueno, depende también de la idiosincrasia de cada persona. La O sea verdad, que hay la personas Biblia, que sí podrían considerarlo una estafa. correcto. Por ejemplo, el pensar tuyo, el pensar de otras personas que creen que Dios no existe, bueno, es la creencia que tienes y es lo que como ser humano yo debo respetarlo. Pero asimismo ustedes en su no creencia en Dios deberían tener ese respeto hacia los que creen en Dios, porque en realidad cada ser humano se deja estafar como quiere. La Entonces religión, déjame ver si entiendo bien. Tú me dices, por último, si la religión, Dios es una estafa, al final de cuentas es mi problema porque yo me estafo de esa manera. Algo así. correcto, lo que tú sabes es que la religión ha creado muchos dioses desde el principio de la Biblia. La Biblia fue escrita por los seres humanos, inspirada por Dios, conforme como dice la Biblia. Hay cosas que en el Antiguo Testamento te dan mucho de pensar que en el Nuevo ya no se rectifican o ya no se practican o no se practicaban en la actualidad. ¿Por qué ya no? ¿Porque se consideran malos? No, por lo que cambiaron los tiempos en el cual el Moisés fue declarado como el enviado a entregar leyes de parte de Dios.
¿ya? Si vemos la Pero Biblia, eso no Dios, responde a mi pregunta. ¿Por qué ya no se hacen porque se consideran malos o siguen por eso siendo te, buenos? o sea, me voy un poquito para la antigua porque ¿Son quiero buenos explicar. o malos que por eso ya no se lo siguen? A ver, ahí me mareé un poquito con lo que me estabas indicando. A ver, Tú dices que justamente habían unas enseñanzas en el Antiguo Testamento que ya no se siguen en el Nuevo. Entonces yo muy claramente te digo, ¿por qué no se siguen en el Nuevo? O en la porque, actualidad, como tú le llamas, ¿por qué es malo? porque a la actualidad se ve malo. Si tú en la antigüedad decías que podías matar a una mujer encontrada en adulterio, en pecado, a piedras, Antes incluso el estaba mismo bien. Jesús en ese tiempo estaba bien. Y basado en la Biblia, en las escrituras que en ese tiempo habían, estaba bien para el ser humano. Y así lo creía. Pero hoy en día hay la tecnología, la evolución, como ustedes la llaman, para investigar tanto que uno se puede dar cuenta que hay cosas Que era malo. pueden haber, que pueden haber nacido del hombre. En realidad nacieron del hombre. Porque tú ves, cada religión tiene una costumbre y una cosa distinta a la A otra. ver, pero El católico, espérate un rato, espérate un rato. O sea, lo del Antiguo Testamento, al final de cuentas, no es Dios, es el hombre siendo malo. en algunos aspectos sí, pero la Biblia también tiene digamos que sus leyes, en la cual cada uno elige, como decía el participante anterior, en el libre albedrío, cada uno elige hacer lo bueno o hacer lo malo. Todo Pero depende después de realmente. todo, en la Biblia es muy claro. O sea, ahí claramente dice Dios que haga tal cosa. Abraham, mata a tu hijo. Cuando está a punto de matarle, no, tranquilo, chiste nomás era. Solo te estaba probando para ver si seguías mis enseñanzas. Perfecto. Coge Dios y le dice a Moisés, mata a esa persona por recoger leña. Va y la matan, apedreada. O sea, son órdenes directas de Dios. ¿Cuál libre albedrío? Claro, pero ahí hay que ver también el contexto total de la palabra, porque si leemos solamente un texto, no lo podemos entender en realidad. El contexto de lo Matar que está bien para ti, matar está mal si lo hago yo conforme a mi voluntad y conforme a mis deseos. Por pero si decir, Dios te manda, tú matarías. en la actualidad Dios no te manda a matar. En el tiempo antiguo Dios lo mandaba a matar por simplemente temas de leyes. Porque en la actualidad, Perfecto. si tú le preguntas a alguien creyente, si alguien ha hablado con Dios y le ha dicho Dios, ve y mata a alguien, pues esa persona en realidad te está Para en mintiendo. un hospital psiquiátrico, en la actualidad. Corre- Correcto, porque en Perfecto. realidad hoy en día Dios no te manda a matar. Edwin, para retomar un poquito el tema y dar una conclusión. Dios, según la idiosincrasia, podría ser considerado una estafa. Porque para ti, en tu idiosincrasia, Dios no es una estafa. No entendí esa parte bien. Dios no es una estafa para ti en tu idiosincrasia como creyente, o Dios sí es una estafa, pero al final de cuentas es tu problema. Claro, Dios no es una estafa. En mi fe, en mi creencia, Dios no es una estafa. Que el hombre trate de utilizar la palabra, la fe de alguien Pero espérate, para manipular. chévere, entiendo tu punto. Al final de cuentas, si una persona ocupa el nombre de Dios para sacar beneficio propio, esa sí es una estafa. Pero aquí hay algo, y lo dijiste y me pareció muy importante. Dijiste, para mí, por mi fe, Dios no es una estafa. Perfecto. Prácticamente, o sea, no hay vueltas que darle. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, claramente la fe es que significa que tú estás poniendo tu confianza en algo que no tienes la mínima idea si pasará o no pasará. Ahora, Claro, ¿cómo sabemos si es que no pasa? pero ¿qué podemos ¿O cómo perder? sabemos si es que pasa? Cualquiera Claro, de por las dos. ejemplo, como tú hablas, Hebreos dice que la fe es Hebreos habla acerca de la fe. La fe de nosotros, bueno, en este caso, mi fe, no se basa en lo que Dios puede hacer por mí, sino realmente se basa en que yo, con ese pensamiento, puedo yo limitarme
a que mi propia sangre, como dice el libro de Santiago, o mi carne, la obra de la carne, fluyan dentro de mí. O sea, si tú lees Santiago capítulo 5, habla acerca de los frutos de la carne y también habla de los frutos del espíritu. Perdón, de la obra de las carnes y los frutos del espíritu. Entonces, ahí ¿Y habla eso con claramente. qué, y eso en qué valida el punto de que no sea o si sea una estafa a tu Dios? Valida en que mi carne puede estafar, mi carne puede engañar, mis pensamientos pueden, incluso si yo hago o quiero, como tú decías ahorita, si yo quiero usar la fe para Ya, enriquecerme, eso es lo que sí puede estafar. ¿Qué es lo que no puede estafar? Eso es lo que quiero entender en esta noche. lo que no puede estafar es que realmente, como tú dices, quiero pruebas de que Dios existe. ¿Cómo yo te puedo probar algo que no lo tengo en materialización? No, tranquilo, yo Sino al contrario, yo estoy seguro que ustedes no tienen pruebas. Yo me refiero así a la gente que comienza a comparar a Dios con algo justamente que sí es comparable. Entonces ahí digo, a ver, si la, es lo mismo, comparemos. Y no es así. En este caso tú no lo has hecho y por eso no lo digo. la, Pero de por eso todas te digo, maneras, vuelvo y te repito, ¿en qué momento tú dices desde cierto punto Dios sí es una estafa cuando el humano lo utiliza? Lo que quiero entenderte, y vuelvo a mi pregunta, ¿cuándo Dios no es una estafa? cuando Dios no es una estafa, cuando tú sabes que, cuando tú estás certeramente creyente en que lo que tú haces no causa daño a otra persona. Pero Por decir, para no hacer daño, no necesitas ser creyente. O peor aún, no necesitas ser creyente de tu Dios, porque puede haber otros creyentes hindús, puede haber budistas, puede haber, no sé, otra gente, puede haber ateos, puede haber agnósticos, que imagínate, unos sin Dios y otros con otros dioses, no por eso, necesariamente tengan que ahí viene hacer. ahí viene la Ay, parte que te estaba indicando inicialmente. O sea, como tú dices, claro, hay el budista, el Hare Krishna, el ateísta, todos son personas que no tienen un mal corazón, simplemente tienen un pensamiento diferente a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la entonces, limitante? vuelvo y repito, entonces, ¿en qué momento Dios, tu Dios, porque yo quiero que me argumentes sobre tu Dios, que es el que conoces después de todo, tu Dios, ¿en qué momento no es una estafa? Porque ahí lo que tú me dices, justamente te hago ver que al final de cuentas no importa. Si sea tu Dios, si sea otro Dios, si sea ateo, el ser buena persona es de los valores propios de la persona, más no de ningún Dios. Entonces, como que Bueno, para mí eso, Dios que no es sea la un, veracidad de que nos garantice que Dios no sea una estafa, no sé, no la encuentro. O ayúdame a verlo. como te digo, para mí Dios no es una estafa porque el creer en Él me limita a hacer cosas indebidas en mi propia vida. Eso es para mí, O directamente sea, Dios a no es ver, una estafa. déjame entender algo. Dios para ti te impide hacer cosas indebidas en tu vida. Correcto. Ya. ¿Esperando qué a cambio? Esperando no hacerme yo mismo daño, por decir, ¿Ya? o te pongo un Oye, ejemplo. no, está clarísimo lo que me dices. O sea, estoy haciendo el bien por el bien mismo, no por esperar una recompensa a cambio. Entendí, Correcto. Y como, clarito, ¿no es cierto? Perfecto. claro, Pero vuelvo y repito, para eso no necesitas de ningún Dios. podría pensarse que no, pero en realidad sí, porque hay personas que no creo que sea tu caso, pero hay personas que aún sabiendo o creyendo o oyendo tal vez que dice que existe un Dios, pero ellos no lo tienen, y aún personas que profesan una fe, que profesan una creencia, aún ellos mismos se engañan. Por decir, se ha escuchado de pastores violadores, así como también de sacerdotes violadores. Se ha escuchado de pastores que algún día fueron guerrilleros y de repente ya no son guerrilleros y que ya no hacen el mal, sino que hoy en día hacen el bien. Hay muchos testimonios y muchas cosas que se pueden cambiar, pero ¿cuál es la limitante? La limitante solamente es la fe. Y la fe no se basa en hacer daño a otras personas, sino más bien en que uno mismo no se haga daño. Y si yo creo en un Dios, no lo hago para que una fe crezca
sino, perdón, para que una religión no crezca, sino para que mi propio ser no caiga en las redes de lo que me habla el libro de Santiago, porque es la realidad. Mi cuerpo está Entonces, lleno de muchas para, cosas. para concluir, Edwin, en tu caso, tú, porque claramente lo supiste separar, no todos los casos necesitan de un Dios, pero en tu caso, a ti, este limitante de este Dios, al menos te sirve para ser buena persona. Correcto. Y a la mayoría de las personas, si tú le preguntas a Bueno, los creyentes de de, dónde salieron, de dónde fueron sacados, en qué lugar estaban, cómo ellos vivían, la mayoría te va a decir, bueno, yo era drogadicto, yo era borracho, yo era esto, yo era lo otro, yo era lo y otro. entonces, por ejemplo, en el caso de los creyentes que su gran mayoría están en la cárcel, en ellos fue una estafa. En el caso del que le sirvió para, aunque sea algo bueno, no es una estafa. Para el que le sirvió conforme al corazón, no es una estafa. ¿Qué quiero decir conforme al corazón? Que nunca utilizó a un Dios para beneficio propio. Si tú lees el Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles murió rico ni murió lleno de riquezas, sino más bien al contrario, No, lo que ellos... bueno, no quisiera entrar en ese tema porque al contrario, eso me parece lo peor que tiene la Biblia. Eh, Satisfacer las mentes de las personas a la mediocridad y a la pobreza y a la humildad. Y justo de ahí se abusan muchos pastores para tenerle sometida a la gente en la humildad, en la pobreza, mientras ellos se hacen ricos. Justo ese es el argumento. El decir, no, es que imagínate, tú tienes que dar todo para que se te abran bienaventurados los... O sea, no, mejor al contrario, no quisiera, como te digo, no es el tema de esta noche, mejor me abriste un tema y lo voy a retomar en otra noche, pero de todas maneras me parece lo peor que ha dejado las religiones es lo que acabaste de decir. Al contrario de ser una virtud, hizo, creó una satisfacción en la mediocridad de las personas para que se sientan satisfechas con el no tener nada o tener muy poco esperando algo mejor en una vida posterior. Eso es lo Bueno, peor que nos ha heredado las religiones. ese no es Y el de todas contexto que maneras, quisiera. Edwin, como te digo, eh, esto está siendo grabado, así que los creyentes que luego escuchen, pues sacarán sus propias conclusiones. De mi parte, agradezco muchísimo tu intervención, tu aporte, y pues ojalá me puedas seguir acompañando para ver qué más podemos escuchar en el transcurso de la noche. Muchas gracias. Igualmente a ti. Vamos con la siguiente persona. Una buena noche. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ronald. Ronald, bienvenido. Okay. ¿Estás con audífonos tal vez o con algún micrófono, pero se escucha hasta... No, porque me estaba sentando. Ya ahora se escucha bien, perfecto. ¿no? Sí, se escucha sentando. sin interferencia. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Okay. Yo soy venezolano, vivo en Perú. Venezuela en Perú. Perfecto. Ajá, sí. ¿Ateo o no ateo? No, yo soy creyente. Creyente, pero no sé si justamente por tu logotipo sí, sobre... No creo, o sea, mi Dios yo lo considero simplemente como ahorita hablando de un arquitecto ahí, ¿no? De la casa y eso. O sea, para mí lo que tu está Dios detrás es de cada célula. el Dios de los huecos, o sea, lo que no tengo respuesta, eso es Dios. Claro, no, pero yo no lo tengo como deidad, yo no lo tengo como caracterizado o con características humanas. Totalmente entendido tu postura sobre la creencia. Claro. Yo simplemente en cuanto a eso, esa energía, esa conciencia que está detrás de un árbol, detrás de mi célula, de que por ejemplo, ahorita hablaban de quién, de la sexualidad y eso. O sea, el punto que él te quería decir, y yo consideré que era... Es que en realidad eso fue una evasión del tema totalmente y no busco en realidad que me sigan evadiendo el tema. Trato de entender desde tu postura. Trato de entender mejor desde tu postura.
Dios, Ujú. lo que consideran, tú me dices, no, es que para mí Dios es la naturaleza. Bueno, No, le es la cambiaste. conciencia detrás de la causalidad, lo que está la causa de esto. Mira, yo te voy a poner este ejemplo. O Bueno, sea, primero, justamente en los lo que años no sabes 70, qué es Dios. Ahora que estoy tratando de no, reformular bajo tu no, déjame concepto explicarte. la pregunta. Déjame explicarte. Déjame explicarte. Mira, primero, bueno, los 70, para la ciencia que te dice y te da el razonamiento que Dios no existe, no existían los La celulares. ciencia no dice Entonces nada tú, de eso. imagínate, vete a los años 1900, 1000, no sé, 1050, y vas a tener estas posturas de que los celulares y el que tú consideraras, si tú tuvieses la posibilidad de meterlo preso y ponerlo como loco por hablarte de celulares, le iba a decir, demuéstrame que eso es posible, y esa persona no lo iba a poder demostrar un celular, ni un procesador de alta generación, ni nada de eso. Bueno, pero mira, Es que ¿sabes por qué? todo, ¿por qué? No sé, Porque no simplemente en veo ese poder momento ni porque existía la ni el ciencia no había término. llegado a... Claro, y ahorita porque el nivel de conciencia de la humanidad hasta ese momento no iba a poder, así como A ver, es a ver, imposible, yo te lo digo, es imposible demostrar la a existencia ver, de Dios el nivel de con los conciencia, o sentidos que nosotros sea, tenemos. ahorita no podemos demostrar porque las herramientas que tenemos, ¿cuántos años más necesitamos? Lo que pasa es que, ¿Por qué? mira, el Porque lo que universo es tenemos ahorita mental. como celular, lo que tenemos ahorita como redes sociales es el proceso justamente Evolutivo. del método científico. El método Ah, científico no tiene más de 500 años. En 500 años hemos tenido el conocimiento y la evolución y los artefactos y las herramientas y todo lo que tenemos hasta ahora en conocimiento. 500 años. claro. Bueno, te hablo de Las ciencia. Yo te civilizaciones han hablo de... creado dioses hace más de 5000 años. Hay dioses griegos que son mucho más antiguos que el judeocristiano, hay dioses egipcios que son muchos más antiguos. Ya. Claro, mira, Tenemos un en inicio, realidad no espérame se un puede rato, demostrar... tenemos un inicio del humano como tal que se ha comprobado que tiene aproximadamente 300.000 años. 500 Claro. años en lo cual tenemos lo que tenemos, 300.000 años tratando de que el humano busque respuesta a las cosas. Listo. Dios, Claro. Bueno, ¿cuándo ha pero yo, sido la mira, respuesta a algo? dame chance. Yo no te lo voy a hablar con la Biblia. Yo no te lo voy a hablar con la Biblia, pues eso fue No. Constantino ya en su Por eso te concilio. estoy Yo te hablando voy a justo con hablar los datos científicamente. Mira, y yo te científicamente, hice una pregunta directa y esperaría una respuesta directa. ¿Cuándo ajá, podremos detectar no a sé. Dios? Ok, no se va a poder por lo siguiente, porque con el método científico tú vas a estudiar fenómenos físicos. Entonces, y te voy a poner este ejemplo. Si yo ahorita pienso en un limón, chupándome un limón, es un pensamiento, yo te lo estoy diciendo, pero si yo no te lo digo, la ciencia no va a poder determinar que yo estoy pensando en un limón y se me va a hacer agua a la boca. Entonces déjame resumir lo que dice. Según tú, Dios es como un pensamiento. O feliz, ni estudiar en que yo estoy pensando. Y te pongo un experimento que hizo una persona que lo voy a Dios es escribir, se igual a un llama pensamiento. René Peuk, este señor hizo un experimento con Dios pollitos. es igual a un Para resumirlo, pensamiento. él agarró los huevos de que nacieron los pollitos, pusieron un robot. Y el Dios pollito es agarra igual a como un ese robot, la mamá, pensamiento. y el pollito camina aleatoriamente. Dios Claro, es es pensamiento. igual Mira, a un ¿por qué te lo pongo? pensamiento. Nosotros, el universo es mental. ¿Por qué te digo que el universo? Claro, porque fíjate, la luz que nosotros estamos viendo no lo vemos con los ojos. Es la ilusión de que lo vemos con los ojos. Lo ves el cerebro. El sonido, esa analogía de que si un árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿suena o no suena? No, no suena, porque eso son ondas. La ciencia lo establece así, son ondas, el sonido son ondas. Y si no hay un tímpano y no hay un cerebro que decodifique esas ondas, no suenan. Y Ya. entonces, fíjate, el cerebro hace que nosotros escuchemos, veamos, nosotros vemos con el cerebro, no con los ojos. En los ojos pasan la luz. Pero Y el claramente sistema, alguno de los sentidos lo detecta, ¿no es cierto? claro, y el sistema Ya, del tacto. Dios ¿tú crees que tú cómo estás lo detecta sentado? alguno de los sentidos. Mira, tú tocas el piso y no estás tocando el piso. Tu sistema nervioso manda una serie, decodifica tu cerebro y tu cerebro cree que Perfecto. estás sentado. Tú lo has Y entonces detallado el muy universo claramente. es Ya. mental. ¿Cómo Dios entonces lo puedes hacer de la misma manera? Si al final de cuentas es mental.
Bueno, fíjate, imagínate que yo soy el Me universo, imagino. que está hablando. Te pediría Ajá, de favor no, que no, utilices pero bueno, las no, te voy palabras a más poner un precisas ejemplo. porque la imaginación puede Claro, claro. imaginar cualquier No, cosa. pero déjame darte la explicación, el contexto. O sea, es como que yo te diga 2 más 2 es 10 y déjame darte la explicación. Porque si tú Es que volteas los números, se justamente, ponen 5 y 5 y puede dar 10. Entonces necesito, si me interrumpes, fíjate, mira. no, Si es que yo, el proceso, el problema no es que te interrumpo, el problema es que justamente las mismas lógicas y lógicas que me das cuando trato de aplicarlas a tu Dios, porque tú eres el que me estás explicando, a mí me toca simplemente acomodarme a los conceptos del creyente que me toque conversar. Entonces, el rato que utilizo, lo que ustedes mismos me están enseñando, terminan ustedes mismos evadiéndolo y terminan inventando entonces el contraargumentos a su universo, argumento. Entonces, eso ¿verdad? es lo que me deja frío. Entonces, tú mismo me dices, ah, no, es que es lo que percibe. Ya, perfecto. Entonces, Dios es eso, chévere. ¿Cómo percibimos a Dios? Ah, no, es que te explico, es que te pongo otro ejemplo, es que... Entonces digo, a No, ver, no, no, ¿qué, pero qué el está ejemplo era pasando de que, aquí? imagínate que yo soy o sea, te quiero explicar lo que yo considero, a mi parecer, que es la existencia de Dios. Imagínate que yo soy el universo y una Espérate, célula mía perfecto, empiezan ahí a perfecto. discutir ateo, no, Es que que, mi ¿sabes célula es lo atea interesante y de lo que la dices? No otra es tu célula es creyente célula. y me buscan Lo a mí, yo me llamo interesante que Ronald, y dices es, buscan, no, que ¿sabes Ronald no qué? existe y ¿Cuál Ronald sí es existe. mi Entonces concepto? se ¿Sabes ponen lo entre los que dos a yo, buscarme y no me van a lo que es encontrar en para este mí? universo que soy yo, ¿Sabes lo que? porque Y yo soy una justamente ese conciencia, es el detalle. ¿entiendes? Y Entonces, si yo justamente ese es pienso, el me estreso, detalle. Que para ti, tu invento de Dios es para ajá. ti, que ni tú mismo lo puedes comprobar. O sea, simplemente es una No, y concepción para ti y imaginaria para tuya en mí, la mira, cual dices, para mí y para Teo, mira, para mí y para Teo, porque te voy a poner este ejemplo. Tú, por ejemplo, no crees un Dios, otro. te voy a poner este libro de Harry Potter. Imagínate Harry Potter, que era un libro, y hay personas que van a decir que Harry Potter es su Dios. Y entonces de repente tú te estudias el mismo libro Entonces, y estás en estamos de contra de ellos acuerdo. y vas Harry a Potter decir es que Harry igual que Potter, Dios. no, no, y que la magia no existe. No, la magia que habla de ese libro de Harry Potter, al cual tú estás en contra, y ellos están errados y tú estás errado por estar en contra y odiando a Harry Potter o a la magia de Harry Potter y resulta que Al ni tú contrario, ni te él estoy diciendo, es lo logran mismo, ¿no es experimentar. cierto? Entonces tú estás detrás de un libro que quedó Constantino y estás en contra de, ellos están a favor y tú estás en contra de lo Entonces que es hizo lo Constantino, mismo. pues. Entonces es lo ¿Mm? mismo, porque es la misma lógica. No, yo estoy con la lógica, yo estoy con la lógica de que a mí me tuvo que, o sea, la célula y el universo tiene que estar creado por algo, ¿no? Una energía, yo Porque lo llamo una así lo energía, yo no lo veo consideras, porque así lo consideras tú, porque no, así no, crees que debe de ser. por lógica, o sea, porque si no somos que, yo ahorita salgo y empiezo a matar gente y me manto yo, porque si no soy una masa biológica ahí que no tiene sentido la existencia, o sea, si yo soy algo nada, porque No te vayas, porfa, regresa. Creo que se nos fue. Yo pensé que iba a ser un tema algo fácil. Decía, Dios, ¿por qué no lo consideran una estafa? Ustedes como creyentes, como los que aman a Dios, como los que saben de Dios. Pero al parecer estuvo más complicado de lo que me esperaba. Una buena noche. Continuemos con alguien más. Buenas noches. Veamos si se conectan. No sé si la falla es en mi conexión porque yo estoy la conexión bastante correcta. Buenas noches. se me fue el internet, disculpa. ¿Es Dios tratando de evitar este live? Sí, posiblemente. ¿No? Eh, no, no se conecta. Vamos con alguien más. Veamos, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Asdrúbal, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Se te escucha fuerte y claro. Antes de nada, permíteme hacer un precedente, ateo o no ateo. Cristiano. Cristiano.
¿De dónde eres, por favor, Jairo? De Quito. Quito, Ecuador, bienvenido. ¿Por qué para ti, porque eres cristiano, Dios no es una estafa? Pues es muy sencillo. ¿Por qué no es una estafa? Porque no es un negocio. Primero que todo, las estafas se aplican para todo tipo de negocios, pero Jesucristo en sí nos ha ofrecido la salvación gratuitamente y Él no ha vendido la salvación. Entonces, Entonces de todas ahí, las iglesias no son es unas una estafa. estafadoras. Dejamos de lado las iglesias. Como todas las iglesias, yo no he dicho eso. No, ¿Por te qué estoy dices que todas las preguntando iglesias yo. son estafadoras? Te estoy preguntando yo, porque dices que justamente todos los que lucran en general permiten a que se dé una estafa. Las iglesias lucran, entonces esas pueden ser consideradas una estafa. Pero en ese aspecto sería otro tema más, no sería o sea, tú me estás preguntando si mi Dios es una estafa, te digo que no es una estafa porque no es negocio, pero si hablas en cambio de iglesias, estamos hablando No, de estoy personas, las descartando. personas son las... Entonces, por eso, estoy yo mismo descartando. No sé si somos del mismo coterráneos, pero es muy difícil comprenderme para tratar de ser más lento. No, sí te entiendo, pero a eso Ya, me refiero, perfecto. que el ser humano es el que hace sus artimañas para Entonces, poder las iglesias lucrar de descartamos las y iglesias. serían una estafa, ¿no es Exacto. cierto? Ya, perfecto. Las Sí, las iglesias iglesias, exacto. descartamos, es una estafa. Ahora ya vamos justamente centrando la idea de Dios. En este caso, Dios, que te da esta salvación de manera gratuita, ¿cómo confirmamos de que te la dio? Bueno, esto pues se confirma cuando uno haya recibido. Mientras uno no haya recibido, no se puede confirmar. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando nosotros hayamos pasado a la eternidad. Ya. Pero ¿Qué significa pasar a la ya desde eternidad? ahorita, ¿Qué significa pasar a la eternidad? salir de este mundo, es decir, ya cuando muramos Cuando nos... en la resurrección. Perfecto. Listo. Ahora, Pero mientras Dios, estamos aquí en la ya tierra, estamos ya hablando de Dios, ¿no? participamos de esa- Ya dejamos a la iglesia de lado, así que esos estafadores para afuera, aquí ya estamos hablando de Dios. Nos da una supuesta salvación, la cual nos va a dar cuando estemos muertos. ¿Me podrías confirmar cómo sabemos si alguien ha recibido esa salvación cuando esté muerto? Pues testigos no lo tenemos, pero es más seguro creer en esa salvación que no creer. ¿Por qué? Porque si no crees y resulta que sí existe, pierdes todo. Y resulta Ya. que si creíste, has ganado todo. O sea, tú me estás Claro que diciendo sí. que lo conveniente entonces es creer por miedo, porque imagínate si no creo que miedo terminar sin salvación. No es por miedo. No es por miedo. Más bien es por convicción, por amor, por fe, porque quieres tener. Ahora sácame de otra duda. O sea, ser Ujú. eterno. Vuelvo y te repito. Dios nos permite ser eternos, según tu convicción. Ahora, ya que no es miedo, entonces claramente no es lo mejor creer. Solo que sea por miedo para creer, porque, uy, qué miedo no tener vida eterna. Pero en este caso, ya que tú mismo lo confirmas, dices, no es por miedo. Entonces, ciertas personas lo hacen por fe, por convicción. ¿Cuál de estas personas me puede confirmar de que esa salvación realmente se da? ¿O cómo podemos confirmar? Ya te digo, o sea, eso ahorita participamos de la salvación, pero ¿cuándo se confirma? Cuando partamos de este mundo. Es la única respuesta que podría dar, porque de ahí. Pero o sea, entonces no podemos confirmar. O sea, claramente lo que me estás diciendo es, ¿sabes qué? Mi fe me hace aceptar que esto sea así, aunque no lo puedo comprobar. Pero no es una estafa. Exacto, así. Pero no es una estafa porque en este caso, lógico, Dios no me cobra. Lo que me cobran son los hombres que hablan de Dios. Claro.
Y también Ya, porque, a ver, aquí también porque te pide voluntariamente aceptar la salvación que te regala o despreciar la salvación que te regala. O sea, en ti está seguirlo o no seguirlo. Entonces, en ese aspecto es perfecto. ya voluntario, pero como estafa no se ve por ningún lado. Verás, la definición de estafa, entre las dos No, no, definiciones sí que lo hay, tengo dice claro de estafa. dar a una persona menos de lo que le corresponde. ¿Sí? O sea, no habla solamente de dinero, que sí, Ahora, parte del concepto es eso. justamente hablando, Pero ahora vamos al hablando hecho ahí de de la lo que dice, salvación. ¿Cómo confirmamos de que esa gente, que en este caso ya está muerta, en realidad tuvo esa salvación y no o sea, recibió por eso te menos de digo, lo que se cuando uno ya merece? esté, ¿cómo recibió? No puede recibir menos. Si Dios es un Dios que promete y nunca, ¿cómo decir? Promete y cumple. Y O cumple. sea, ¿Cómo no sabemos que puede en no realidad cumplir. ha cumplido? ¿Cómo sabemos? Pues las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, pues por ejemplo, un ejemplo nomás sencillo, Dios prometió descendencia de la tribu de Abraham y esa tribu hasta ahora existe, Israel. Claro ejemplo, por ejemplo, si no hubiera sido que Dios hubiera prometido, Israel no hubiera O existido, ya sea, que al los fin de israelitas cuentas no se al pueblo de Israel procrean. muchos países han querido eliminarlo. ¿Ah? O sea, los israelitas no se procrean. Vino Dios y les No, permitió sí se procrean, pero procrearse. no, no, pero el pueblo como tal no existía, no existía como tal. Dios formó, Bueno, escogió a un tomemos, pueblo. tomemos en cuenta que también el relato se da allá, ¿no? Claro. Bueno, Dios, para concluir, entonces, Dios, no sé si te entendí bien, Dios no es una estafa, porque claramente Dios del ente, pues no te cobra dinero terrenal por su paraíso celestial, o sea, lógicamente. Entonces, como Sí, no una. Y otra das también es dinero, que, y otra, pero ajá, espérate, estoy justamente haciendo un resumen para ver si te entendí bien. Entonces, como no, Dios ente no te cobra dinero terrenal para su espacio, para su paraíso celestial, de cierta manera, por ahí no vale estafa, pero parte del concepto de estafa es recibir menos de lo que Dios te ofrece. Tú dices, no, es que Dios cumple su promesa. Entonces, si Dios cumple la promesa, todos estamos salvados. ¿Dónde está? Ay, es que tienes que creer porque es mejor creer que no creer. Porque al final de cuentas me ¿cómo va a que cumplir todos la estamos promesa. salvados? A ver, no, 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 no. A ver, la promesa es para aquel que cree y hace su voluntad. Entonces, perfecto. A ¿Cómo ver, tú somos sabes que hijos de alguien Dios no fue por salvado o sí fue creación. salvado? ¿Cómo sabes que alguien cumplió su voluntad? ¿Cómo podemos saber que no es una estafa si después de todo tú considero, asumo, de que tú eres alguien que cumple su voluntad? Cumples esa voluntad, entonces supuestamente vas a irte a este paraíso celestial, sin necesidad de dinero terrenal, porque eso es para las estafadoras inglesas. Ya que es así, ¿cómo reformulo la pregunta? Tú debes conocer a alguien que murió, que asumes está en esa promesa de Dios. ¿Cómo lo confirmas? ¿Hay cómo? ¿No hay cómo? No, eso es, no hay cómo, porque nadie ha regresado de la muerte para decirte que así fue, Perfecto. pero Entonces, se ¿por qué tiene me la dices que esperanza. algo así fue? Ah, perfecto. Listo. Entonces, ahí es más comprensible. Jairo, no me queda más que agradecerte Ah, muchísimo el aporte, el tiempo, la paciencia, la gente que me ha esperado. Agradezco muchísimo, sobre todo la paciencia en la espera en la línea. La estafa de Dios fue el tema de esta noche. Después de todo, el objetivo de estas conversaciones es que ustedes saquen sus propias conclusiones. Es extraño
ver a gente que me habla de un mismo Dios y lo percibe de maneras distintas. Entonces, de cierta manera, poder ahondar en el tema no fue tan fácil como lo esperaba, porque al parecer, cuando les conviene, Dios ya ni siquiera la misma religión que te enseña sobre este Dios vale. Es interesante, les invito a que vean desde el principio, que esto luego se sube a YouTube, toda la conversación, pues analicen ustedes mismos cómo los mismos creyentes tienen que desvincular a Dios del hombre para que de cierta manera sea inalcanzable a la lógica, sea inalcanzable a la demostración, sea inalcanzable a todo, y de esa manera se blinde en una burbuja, y así, pues decir que Dios, no sabemos cuál, porque eso más, tratamos de entrar en, quieren desvincularle de la religión sin darse cuenta que les toca desvincular las enseñanzas de los catecismos, si eres católico, las enseñanzas de las iglesias, si eres cristiano o cualquier tipo de ramificación del cristianismo. O sea, en sus argumentos, ustedes mismos, no sé si no se dan cuenta o lo hacen sabiendo que sería peor. ¿Cómo desvinculan al concepto de Dios de las enseñanzas que el humano da sobre este Dios? Una linda noche, ateos y no ateos. Nos veremos en un próximo conversatorio.